Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acá ya en el aire con un invitado muy especial hoy que tenemos en el canal. La verdad que, bueno, es un gran intelectual y le damos la bienvenida porque realmente estamos muy honrados de tenerlo aquí al licenciado Juan Carlos Monedero. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Guillermo, muy buenas noches para vos. ¿Cómo estás vos? Gracias. Voy a decir una infidencia. Guillermo me esperó. Yo estaba dándole de comer a los chicos. Tenía que ocuparme. Queríamos hacerlo más temprano. Así que muchas gracias, Guillermo, por la paciencia. No, por favor. Bueno, es que siempre vale la pena tener una conversación. Bueno, ahora la tendremos distendidamente y sobre todo con estos temas que van surgiendo. Hoy está la palestra siempre problemáticas que se dan en las redes sociales, que se dio por un debate grande que hubo en este canal, ¿no? Que, bueno, por todos conocidos. Y me parece que es interesante poder conversar de teología y de filosofía, porque bueno, vos sos filósofo, ¿no? De profesión. Licenciado en filosofía, licenciado en Claro. filosofía. Entonces, a partir de ahí uno puede conversar de ciertas cositas que con tiempo y con paciencia uno va a poder ir entendiendo y profundizando. A mí me gusta mucho la frase de Yenta, que dice: la filosofía avanza por profundización, ¿no? Y bueno, me parece que es muy, muy acertada. Así que bueno, te propongo que hablemos un poco esto de la filosofía tomista. Vamos a ir dándole la bienvenida a todos los que nos van acompañando. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Silvano. Mirefa Reyes, qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, vamos a ver. Me gustaría que podamos conversar sobre lo que está pululando hoy en las redes, lo que quizá esté ahí a la palestra, como te digo, ¿no? Está pululando las ideas tomistas, pero un poco como disociadas, como no entendiendo el tomismo con toda su estructura. Y sé que en una conversación de una hora es difícil poder realmente dar una dimensión total de esto, pero sí es importante que por lo menos vamos delineando ciertos parámetros para que la gente pueda ir entendiendo cada vez mejor estas temáticas, ¿no? Por lo menos eso es lo que vamos a intentar hacer. Así que, Juan Carlos, me gustaría que con total libertad puedas iniciar esta conversación haciendo un planteo filosófico y teológico al respecto. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Guillermo. Muchas gracias. Y primero, para mí es un gusto estar con vos, porque te considero no solamente un moderador, como moderaste el debate entre Dante Urbina y Jonathan Ramos, sino también un estudioso, porque cuando hablo con vos me doy cuenta de que tenés profundidad, de que conocés. Hemos hablado en varios programas, hace un tiempo hablamos sobre el tema de las dubias, y eso es de respetar, porque no abunda. Y también valoro que seas una persona de este tipo de diálogos y no de aquellos que crean videos, editan, les ponen efectos especiales, que parece, le ponen música de Mortal Kombat, le ponen Street Fighter, y hacen un poco un show de estos tipos de debates entre católicos y protestantes. Saludos acá al señor Reyes que nos está escribiendo. Eh, entonces eso también lo valoro, porque estuve viendo un poquito por ahí en el mundo de los debates entre protestantes y católicos, y la verdad es para agarrarse la cabeza, porque hay muchísimos protestantes y católicos con nivel intelectual, pero después veo algunos videos que parecen haber sido editados por preadolescentes. Me parece que es un circo que está totalmente fuera de lugar. A mí me gustó ver el debate ayer, perdón, no ayer, sino en estos días. Me gustó ver a los dos con saco corbata, algo serio. Y no me gusta cuando esto se vuelve eh, una especie de River Boca,
me parece totalmente complicado. Por eso valoro el tipo de trabajo que haces vos en tu canal, Guillermo. Bueno, te agradezco, te agradezco. La verdad que tratamos de poner seriedad, profundidad y, bueno, en lo que se puede, con las limitaciones que cada uno tiene, uno trata de hacerlo bien. En ese sentido, tratamos de no caer, ¿no? En lo burdo, podría decir, ¿no? Viste que hay mucho burdo dando vueltas en muchos canales. Y bueno, nosotros no, yo en ese sentido por ahí, yo sé qué es lo que vende, ¿no? O sea, si vos pones destruyendo a tal, vende. Pero bueno, no es el caso. No es la idea de destruir a nadie, sino construir, ¿no? Y poder ir, como te digo, profundizando ideas. Y bueno, yo en mi caso tenemos videos de ideas y videos de fe, donde nosotros tratamos de también profesar nuestra fe, que básicamente es lo que manda el Señor. Así que, bueno, te agradezco mucho el comentario. No, por favor, es lo que corresponde. Nuestra fe, que es la fe católica, porque los dos somos católicos, Claro. ¿no? Y además, otra cosa que yo también valoro, que es que nos tomemos el tiempo para hablar de estos temas. Porque hoy no toca hablar del debate como tal, sino No. del tema que se debatió. Y el tema fue la predestinación. ¿Sí? Entonces, ¿qué mejor que empezar por la cuestión 23 de la prima pars, ¿sí? De la suma teológica, que la tengo acá ante mi vista? ¿Querés Básicamente, que, querés que la compartan? sí, te iba a decir, pero pasa que yo como no soy el anfitrión, no lo puedo, pero te mando el link, No, dale. sí la tengo acá abierta. Ah, genial, listo. WhatsApp, Vamos viendo, a ver si perfecto. se ve. Yo, dame un segundo, que creo que la voy a poner un poquito más grande. Sí, sí, genial. Creería que ahí se ve mejor. Y vos me decís qué artículo querés Dale, no, profundizar. yo quiero sobrevolar los artículos así muy por arriba, pero básicamente quiero destacar esto, que primero la predestinación le corresponde a Dios, que es algo no en el predestinado, sino en quien predestina, o sea, en Dios. Dice que le compete a Dios condenar a algunos hombres, pero no con algo, no en el sentido en que los condena, los crea para condenarlos, ¿no? Después Claro. dice que son elegidos, los predestinados, pero dice, esto es clave, ¿no? Eh, que se salvan infaliblemente, que la predestinación puede ser apoyada por las oraciones de los santos. Y no dice que no puede, dice que puede, ¿sí? Si vas abajo al punto 8, Ujú. dice, en el sed contra, si dice, la predestinación es ayudada por las oraciones de los santos, ¿sí? Y por otro Claro. lado, en el contra del artículo 5, dice, el conocimiento previo de los méritos, o sea, el conocimiento previo de Dios, de los méritos de los hombres, no es causa de la predestinación, ¿no? No es causa de la predestinación. Exacto. Entonces, estos son puntos clave, porque esto eh, rebate la idea calvinista, que por otra parte para mí es bastante, al menos como yo lo entiendo, y admito que un calvinista me pueda decir que lo interpreto mal, pero se me está escuchando a mí mismo, Guillermo, no sé, como una especie de rebote. Qué raro. Yo te escucho bien. Bueno, sigo. Dale. Dante decía, Juan Calvino hablaba del decreto horroroso por el cual Dios no solamente prevé, sino que ordena la condenación de ciertos hombres. O sea, eso es un Dios malvado, que llama a la existencia a seres que no existían y luego los manda al infierno. O sea, no tiene ningún sentido, no es un Dios de la misericordia. Y por otro lado, si fuese así, nuestras obras estarían de más. Y eso contradice numerosos pasajes de las Escrituras, como el pasaje de Mateo 25, donde
el rey dirá a los que está a la derecha, venid a mí, bendito es mi Padre, porque tuve hambre, sed, me diste de comer, estuve preso y me visitasteis, estuve desnudo. Y a los de la izquierda dirá, id malditos al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. O sea, los actos, las acciones, son importantísimas. Cuando el joven rico se le acerca a nuestro Señor, le pregunta, Maestro bueno, ¿qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? Si quieres alcanzar la vida eterna, cumple los mandamientos. Y lo mismo la parábola del samaritano, cuando le pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y le comenta eso, o sea, ¿qué debo hacer? Y debo actuar como el samaritano que ayudó a ese hombre a que le diera una paliza. Entonces, eso también me pareció interesante que se dijo en el debate, que Jesucristo no da la respuesta calvinista cuando le preguntan por la salvación. Más aún, no solamente no da la respuesta calvinista, sino que da la respuesta anticalvinista. Ciertamente. Pero vos sabés que el tema, me justo acá hay una pregunta, ¿no? Que habla sobre, yo creo que es la palabra clave en todo esto, que es la cuestión de la incondicionalidad, ¿no? La elección incondicional. Porque ambos dos, o sea, las posturas de la predestinación, necesitan decir, todos los predestinados se van a salvar. Hay un número cierto, esto Tomás de Aquino lo dice perfectamente. Hay de alguna manera una elección, hay un conocimiento previo, pero el asunto es la condicionalidad. Pareciera ser que el que no está, ¿no? Y esto es importante para evitar el fatalismo, ¿no? Y acá Santo Tomás, en la misma cuestión, en el artículo 3, cuando responde la objeción tercera, donde está acá, tiene una objeción tercera donde dice que no puede imputarse lo que no puede ser evitado. Pero si Dios condena a alguien, no puede evitar que perezca, ¿sí? Luego, no hay que imputar a los hombres que perezcan. Por tanto, Dios no condena a nadie. O sea, acá se está diciendo, como Dios no podría corregir, no hay condicionamientos, Él no debería condenar a nadie porque evidentemente Dios es bueno, ¿no? Porque no hay que imputar a los hombres que perezcan. Ahora bien, fíjate que contesta Santo Tomás. Dice, la condena de Dios no merma la capacidad del condenado, por eso, cuando se dice que el condenado no puede alcanzar la gracia, no hay que entenderlo como una imposibilidad absoluta. O sea, acá esa cuestión incondicional y absoluta se está rompiendo porque dice que es condicionada, al igual que es necesario que el predestinado se salve, como ya dijimos aquí. O sea, en la cuestión 19 dice, con necesidad condicionada. O sea, ¿es necesario que los hombres se salven, los predestinados? Sí. ¿Cuál es esa necesidad? Una necesidad condicionada. Esto es que no se anule su libre albedrío. Entonces, lo incondicional caería dentro de esta estructura, digamos, de predestinación que uno siempre tiene en la cabeza. O sea, el público, o sea, la gente normal, cuando le hablan de predestinación, le están hablando de alguna manera de un fatalismo o de una seguridad de salvación. O sea, esos son los dos puntos en los cuales se mueve la cabeza normalmente de una persona cuando le hablan de predestinación. Es por eso que la primera impresión, cuando uno dice que cree en la predestinación, que debe creer en la predestinación, porque así lo dice la revelación, es un poco chocante con otras doctrinas que nosotros creemos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí viene la cuestión.
Porque nosotros solamente podemos entender una predestinación en términos fatalistas, al principio, ¿no? Si no se explica, es como más fácil de entender una predestinación fatalista o una seguridad de la salvación. Y por ahí creo que cuando uno habla de predestinación es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y claro, es un poco más complejo que eso y más misterioso que eso. ¿Y por qué crees vos, Juan Carlos, que es de esta manera y que es un poco más difícil, hay que tomarse más tiempo para poder entender, no sé si compartís esta visión, pero para poder entender la doctrina católica al respecto? Comparto. Lo que comparto también es una necesaria secuenciación de contenidos. Tenemos que ser pedagógicos. Si una persona no entiende o hay contenidos muy complejos, ¿por qué empezar por ahí? Hay que empezar por lo más simple. Por eso la Iglesia, en su inmensa capacidad pedagógica, lo que hizo fue definir los márgenes de la discusión y dijo, bueno, miren, no pueden afirmar que Dios crea un ser para luego condenarlo y mandarlo al infierno. Eso es una herejía. No pueden decir eso. Pero tampoco pueden decir que el hombre se salva por su propia voluntad, como si el sacrificio de Cristo estuviese de más, porque eso sería pelagianismo o sería voluntarismo. Y acá es donde entra toda la teología de la misa, que me parece acá el núcleo de la cuestión. A saber, en la Santa Misa tiene lugar la renovación del sacrificio de Jesús. La renovación incruenta. El sacrificio ocurrió de manera cruenta una sola vez el Viernes Santo. Luego se renueva el sacrificio de la cruz en el altar de manera incruenta. Bien. Ese sacrificio, la muerte de nuestro Señor, tiene un valor humano y divino, porque Jesús era hombre y era Dios. Por lo tanto, como es humano, Jesús paga por el hombre. Paga por el pecado original que cometió el hombre y por todos los pecados que cometimos nosotros, que cometió el ser humano y que cometerá hasta el último día. Y como es Dios, ese sacrificio tiene valor infinito. Y por lo tanto, una falta infinita es reparada por un sacrificio que tiene mérito infinito, que es el de la cruz. Nuestras obras logran llegar a esa infinitud si están unidas a la gracia de Cristo, a la gracia redentora de Cristo. Por eso hay que estar en gracia. Y por eso es que nuestras obras, y por eso es que los sacramentos nos comunican esa gracia. Entonces, aquí se da la idea de que no es nuestras obras, pero elevadas y transfiguradas por el poder de Dios. Por eso, esto tan interesante que creo que en la última cena nuestro Señor dice, más que interesante, fundamental, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Que algunos filósofos dan vuelta a la frase y dicen, sin mí podéis hacer la nada. ¿Y qué es la nada? El pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, en cierta manera, es nada, es la privación del ser debido, es el mal. El mal como no solamente ausencia del bien, sino privación del bien que debería estar y no está. Es la desviación es el acto torcido. Pero incluso, como vos bien sabés, el ser del acto pecaminoso viene de Dios. Y el hombre lo único que le añade es su desviación hacia su fin original, que es bueno, y su desviación hacia su desviación de ese fin, que en sí mismo es el mal, ¿no? Entonces, cuando analizamos así, entendemos que el resultado de este debate es primero comunicar una gran espiritualidad de la misericordia. La esperanza no es que me condené o me salvé, sino que tengo que, incluso Jesús dice, esfuércense, es una palabra de nuestro Señor, no estoy diciendo yo. Pero ahora, para evitar el voluntarismo, esas obras tienen que ser realizadas por el hombre en gracia, y por eso la importancia de los sacramentos, de la confesión, de la Eucaristía, de la oración. Hay un santo que dice, el que reza se salva, el que no reza o reza poco se condena. Es decir, nuestro Señor nos da ayuda, y eso es lo importante. Por eso es que este debate
tiene un gran peso y debemos sacar las consecuencias de ese debate. Por eso para mí no, digamos, como enseñan muchos doctrinarios y algunos repetimos, la espiritualidad del calvinismo veo que te lleva a la desesperanza o al quietismo, porque si ya está todo, está, listo, entonces ¿qué? No tengo nada que hacer porque si Dios ya me predestinó fatalmente, y entonces, bueno, eso destruye la esperanza. Exactamente, ¿no? O sea, la virtud de la esperanza, la virtud teologal de la esperanza, no tendría ningún sentido, ciertamente, ¿no? No tiene sentido, porque no tenemos nada más que esperar lo que ya está, yo no diría predestinado, sino predeterminado, ¿no? Es más que nada un determinismo, porque nosotros, hablando de predestinación, podemos hacer esa distinción, ¿no? O sea, cuando se toma la elección incondicional como cierta, pasa a ser un determinismo y ya no una predestinación como la podemos entender nosotros. Ciertamente lo que vos decís, Juan Carlos, me parece muy interesante, porque justamente toda la obra redentora de Cristo tiene potencia justamente en el cambiar las almas, en el poder habitar en ellas, en el poder cambiar vidas, en el poder hacer todo de nuevo. El que lo ha vivido, el que lo ha sentido, yo en algún punto, en un punto de una conversión que tuve, esto te lo cuento así porque me nace, ¿no? Después de una confesión muy dura, de años de no confesarme, estuve en una misa de un sacerdote muy amigo, bueno, me confiesa y estando en la misa con él, él tiene un comulgatorio, ¿viste? Donde se comulga de rodillas. Yo estaba ahí cuando comulgo, cuando me vuelvo a sentar, yo sentía como que me ardía el pecho. O sea, yo pensaba que me estaba dando un ataque cardíaco. O lo pensé, o sea, pensé y decía, che, qué brazo me tiene que doler porque me ardía el pecho honestamente. O sea, así, ¿no? Así, muy extraño. Para mí fue una sensación de 10 minutos de estar ahí sentado, no saber mucho qué hacer, lo único que tenía a arrodillarme y a orar. Y fue, estas vivencias que uno lo tiene realmente, ¿no? Como vivencias, después cuando uno las comparte, no las puede compartir con todo el mundo, porque no todo el mundo lo entiende, pero te das cuenta que hay que muchos tuvieron vivencias, sobre todo con la Eucaristía en particular. O sea, no hace falta esperar un milagro eucarístico para que te toque a vos algo así, ¿no? Tan simple, tan sencillo, tan personal, te podría decir en ese caso. Y bueno, yo te lo hablo, o sea, esto que vos me decís teológicamente, yo te cuento una vivencia en ese sentido, donde realmente Dios transforma desde adentro el corazón que uno tiene corrompido, ¿no? Y Él lo hace todo de nuevo. Y de eso se trata. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque creo que de eso se trata la vida en Cristo, la vida por Cristo, ¿no? Si no, no habría ni batalla espiritual, no habría nada. De hecho, vos fíjate que hay algo muy peligroso, y en este sentido, no sé, te doy la palabra después de decírtelo. No hay ningún rol del demonio aquí. No hay. El demonio no hace falta en la historia, así como no hace falta ni Jesucristo, porque en realidad si ya está todo predefinido, bueno, que esté Jesucristo, no esté Jesucristo, es una anécdota, en definitiva, ¿no? Pero el demonio desaparece del mapa. Y eso me parece bastante peligroso, porque nosotros sabemos muy bien que es justamente lo que él quiere. Entonces, sí, realmente pensar en la cuestión me parece relevante y una más, y te dejo para que te explayes tranquilo, no es menor esta cuestión porque se han definido modos de vivir, sociedades han definido su modo de vivir
a partir de esta cuestión. O sea, nosotros sabemos que somos muy diferentes de la sociedad norteamericana y creo que tiene que ver esta cuestión en particular con eso, porque puede definir un modo de vivir, la moral en la cual nosotros estamos viviendo. No sé si vos querés ampliar la cuestión, yo lo tiro así como para que vos puedas trabajarlo tranquilo. Guillermo, primero que nada, me parece que metiste un gol de córner. La verdad que dijiste algo muy, muy profundo. Esto del demonio yo no lo había pensado y me parece realmente muy profundo y que aporta mucho y que creo que no lo he visto en los comentarios a los debates, no lo dije yo en mi propio comentario, en mi canal, y la verdad, excelente. Excelente porque realmente veo que, a ver, ahí. Hablando del demonio. Ahí, no, pasa que esto te lo voy a contar también una infidencia. Esta luz se apagó y anda medio mal, va y viene, porque mi hija menor, ahí está, toquetea esto, va, lo hace, lo apaga, lo enciende, lo apaga, lo enciende. Obviamente, ¿qué le decís? No lo toques y ¿qué hace? Lo vuelve a tocar. En fin. Bien, primero que nada, creo que la experiencia que estás relatando desde la espiritualidad entendería que es lo que los maestros de espiritualidad llaman los consuelos espirituales o las consolaciones espirituales, ¿no? Esos impactos sensibles que a veces Dios nos regala y que son como empujones para ir y hacer el bien. En otro orden de cosas, algo que puedo aportar a lo que venimos hablando es que hay que entender, o es importantísimo entender, que la acción de Dios y la acción del demonio no solamente son distintas, sino que son opuestas, porque Dios nos empuja al bien desde adentro y el demonio nos empuja al mal desde afuera. Uh-huh. Es decir, Dios, al ser nuestro creador, ha dejado en nuestro corazón, en nuestra inteligencia y en la voluntad la tendencia a la verdad, a la justicia, al bien y a la belleza. Por eso es que la inhabitación trinitaria, cuando Dios entra en nuestro corazón, sea por gracias infusas o por gracia habitual, y nos mueve al bien, es lo más propio de nosotros. O sea, por eso San Agustín decía, Dios está dentro del hombre, más adentro que el hombre mismo. En cambio, la tentación, la infestación, que es un escalón más, o peor aún, la posesión demoníaca, el demonio empuja y nos, al mal desde afuera. Por eso es que hay que romper ese falso dilema según el cual mientras más actúa Dios en la vida somos menos libres y mientras somos más libres Dios actúa menos en la vida. No es así. Porque en el caso de Dios, cuanto más Dios actúa en nuestra vida y cuanto más somos movidos al bien, más libres somos. Porque en realidad el pecado es consecuencia no de la libertad, sino de un abuso y un déficit metafísico de la libertad que es inherente es metafísicamente inherente a la libertad. Claro. O sea, Dios no puede crear un ser limitado que use necesariamente bien la libertad, porque si no, ese ser limitado sería ilimitado. Si es una contradicción en los términos. Y por otro lado, esto que decíamos hace un rato de que Cristo se ofrece en la cruz y su sacrificio tiene un valor infinito porque es Dios, pero al mismo tiempo tiene un valor humano y paga por el hombre porque Jesús es hombre, está o fue representado literariamente en las crónicas de Narnia. Claro. De Narnia, porque cuando Aslan toma el pecado de Edmundo y se deja matar por la bruja le dice, antes de morir, los traidores me pertenecen. Y lo que también dice, lo que hace Aslan es con su muerte pagar por Edmundo y obviamente por el pecado de todos.
Ahora bien, ¿qué le dice Alan una vez resucitado, ¿no? A Lucy y a Susan? Le dice que la bruja desconocía una magia según la cual cuando un inocente paga por el culpable se rompe el poder de la muerte. Y eso está representado también en un dibujo muy interesante que es Dios Padre con una caña de pescar. Hay varios anzuelos, que son los profetas, Isaías, y en el último hay un pez que es Jesucristo. Y hay un pez de monstruo marino que se está comiendo a Cristo, pero que queda atrapado en el anzuelo. Por eso es como que el demonio tenía cierta potestad sobre los hombres pecadores y se los va comiendo, los va matando, incluso sobre santos, profetas u hombres tocados por Dios. Pero cuando el demonio va y se deglute a Jesucristo, porque con la muerte toma ese poder, toma algo que no tenía derecho. Toma algo que no tenía derecho. Por eso, si ves La Pasión de Mel Gibson, la película, en el momento en que Jesús muere, el demonio entra en una especie de crisis nerviosa. ¿Te acordás de Claro, esa escena? Es tremenda. O sea, el momento en que Jesús muere es el momento en que triunfa. Esa es la gran paradoja del cristianismo. Mientras que el calvinismo necesita del éxito. Y acá lo retomo con lo que decías vos. Porque para el calvinista el éxito temporal es antesala del triunfo espiritual. mm, Y por eso es que se nos ha metido el calvinismo a los católicos hasta tal punto que juzgamos las cosas en base al éxito, en base a la cantidad de likes, en base a las visualizaciones, en base a la fama, en base a los votos, a la cantidad de votos que la gente deja en la urna. Entonces ya no jugamos las cosas si son verdaderas o son falsas, si son buenas o malas, si son justas o injustas, sino, no, vos no tuviste éxito, o yo vendí muchos ejemplares. Hace poco una persona que presentó un libro empezó a discutir con los diarios y toda la discusión giraba en torno a si su salón estaba lleno o no estaba lleno. claro. Yo lo veía, me reía pensando, y flaco, ¿cuándo vas a hablar del libro? A mí, ya está, si estaba lleno, el 50%, si habían 200 personas, en vez de 2000, háblame del libro. Pero el tipo estaba y dale, con que no, en realidad estaba lleno, fue un éxito, y fue un éxito, y discutía eso. O sea, son católicos de mentalidad calvinista, porque creen que el éxito lo justifica todo, o creen que la medida de su eficacia la da el éxito, y no es así. No es así. Entonces, mirá cómo este tema teológico tan importante tiene proyecciones sociales y morales determinantes. Ciertamente, ciertamente. Yo en general las exhortaciones a los hermanos católicos, creo que el catolicismo ha vivido suficiente, me permito disentir en el término católicos calvinistas, ¿no? O sea, como que tienen el calvinismo. En realidad, la propia iglesia ya ha sufrido todos los males que ha podido sufrir el cristianismo completo, ¿no? O sea, ha vivido todas las decisiones que tuvo que vivir, ha luchado contra todas las herejías que ha tenido que luchar, etcétera, ¿no? Y eso le es propio a la iglesia. O sea, el trigo y la cizaña le es propio a la iglesia y es propio yo te diría, es identitativo, o sea, la caracteriza la iglesia el pecado en sus miembros, los errores, por eso todos esos errores han surgido de nosotros, ¿no? Ciertamente es así. Entonces, sí, me parece en ese sentido que nosotros tenemos ejemplos a lo largo de la historia que han querido ser exitosos incluso en otra manera, mucho antes del calvinismo. Ya Cristo planteaba esto, no puede servir a Dios y al dinero. Ya, él mismo, ¿no? Ya poniendo exactamente
el ídolo máximo que vamos a tener que combatir y enfrentar, ¿no? Ciertamente muy acertado, Cristo, como siempre. Entonces, ¿por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo así? Porque la Iglesia Católica de ninguna manera necesita alguien con quien compararse. No tiene parangón, no tiene alguien con quien medirse, te podría decir así, sino es con ella misma y con su historia. Y eso es algo envidiable porque vivir 2000 años evolucionando, creciendo, profundizando, bueno, esto, ¿no? Desarrollando sería la palabra que utiliza Newman, ¿no? Desarrollándose, más que evolucionando sería la palabra correcta, desarrollándose, es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Y por qué lo digo que lo tenemos que entender? Ciertamente entenderlo y arraigarlo. Porque cada vez que nosotros vemos un problema dentro de la iglesia, ese problema ya ha sido tratado por la iglesia, por muchos santos, de manera espiritual, de manera dogmática, teológica. O sea, se ha tratado el problema. No hay novedad en la iglesia. La única novedad en la iglesia, dice mi profesor de fundamental, es Cristo. Por eso cuando alguien trae una novedad, o otro que no sea Cristo, tenemos problemas generalmente, ¿no? Bueno, por eso es que nosotros cada vez que vemos, mira, este es un debate, esta es una temática, y nosotros vemos, yo se lo digo a la gente en general, busquen en los documentos de la iglesia, pregunten a sacerdotes expertos, pregunten, vayan, busquen, no nos quedemos con los videos de YouTube, sé que ahora estamos en un video de YouTube, no nos quedemos acá, vamos a leer, vamos a trabajar. Aquí un hermano protestante marcaba, por ejemplo, ¿no? El Detzinger, que es un libro, yo siempre que lo escucho a él hablar del Detzinger. Hermoso el Denzinger. Claro, Es lo más lindo que hay. lo primero que hay que decirle al hermano es que es una persona, ¿no? Un cura alemán, y que básicamente tiene mucha doctrina católica, no toda, claramente, no puede abarcarlo todo en ese libro, pero sí tiene mucha y muy importante, ¿no? Ahora, el Detzinger no dice en ningún lado que hay una obligación, un orden así, de que la filosofía debe ser tomista. De hecho, me parece que hay que leer un poquito Fides et Ratio para darse cuenta que, bueno, la Iglesia Católica prefiere, pero no obliga a la filosofía, ¿sí? Prefiere filosofías claramente porque son dables a su teología, pero no es que te obliga necesariamente, ¿no? Si no, no podríamos tener tanta variedad de pensamiento dentro de la propia Iglesia. Aunque sí es cierto que Santo Tomás es una cúspide. Dentro de la teología católica es una cúspide. ¿Puedo hacer una pregunta o un comentario? Porque te pido que dejes ese comentario en pantalla, porque acá no entiendo bien a qué apunta el comentarista Cristian. Dice, bueno, el magisterio ordena que tu filosofía, no sé si me habla a mí o te habla a vos. No, yo creo que es una pelea dentro de los comentarios. Tiene que tener la metodología, doctrina y pensamiento de Tomás de Aquino, está en el Denzinger. Está en el Denzinger y en León XIII. Mira, En la famosa encíclica Eternitatis Patris. ese es el comentario anterior. Es decir, no es solamente algo que está en el Denzinger, sino está en León XIII. Es decir, esto es muy interesante. Santos y sabios que han escrito, hay un montón. Pero la Iglesia tiene una preferencia por la doctrina de Santo Tomás y no, por ejemplo, por el libro Utopía de Tomás Moro. Y sin embargo, Tomás Moro es mártir. Fue mártir del matrimonio. Pero ¿qué es lo que la Iglesia canoniza cuando canoniza a Tomás Moro? ¿Canoniza su vida? ¿Canoniza sus opiniones? ¿Canoniza todos sus escritos? No. La Iglesia canonizó su muerte, que obviamente fue dar testimonio de la verdad del matrimonio hasta las últimas consecuencias.
Pero no está diciendo la iglesia con eso que es válido o canonizando Utopía, que es su libro más conocido. Lo mismo, San Juan Bosco, extraordinario. Cuando la iglesia lo ¿canoniza todas y cada una de las acciones de San Juan Bosco? No. Por ejemplo, San Juan Bosco hizo un pacto con un amigo y dijo, bueno, el primero que muera le va a avisar al otro si se salvó. Y muere el amigo. Y la noche siguiente le aparece el amigo, el alma del amigo a San Juan Bosco, y San Juan Bosco se pega, iba a decir una barbaridad, pero se pega el susto de su vida. Y es más, la gente que estaba con él lo vio. Ahí obviamente fue un pecado de curiosidad, no tenía que hacer ese pacto, no hagan ese pacto con nadie. Se le aparece el alma del amigo, le dice que se salvó, se le aparece de una forma majestuosa, pero y sí, porque el contacto con el otro mundo obviamente que tiene que ser sorprendente y tiene que ser algo que no cabe en este mundo. Pero la iglesia, cuando canoniza a San Juan Bosco, no lo hace por ese acto o por otros. No está diciendo la iglesia que todos los actos fueron buenos de San Juan Bosco. Entonces acá lo mismo. Cuando es verdad que hay una doctrina preferencial de Santo Tomás de Aquino, de la iglesia, una preferencia por Santo Tomás de Aquino. Ahora, ¿eso significa que San Agustín no? No. ¿Eso significa que San Alberto Magno no? No. ¿Eso significa que las filosofías modernas son desechables? Depende de sus principios, como bien dice en Ecclesiam Suam Pablo VI. Igual nos fuimos re de tema, pero en la medida en que los principios filosóficos de los filósofos contemporáneos o modernos sean contrarios a los principios realistas, no son aceptables, no hay síntesis, no puede haberla. Claro. Ahora, que puede haber intuiciones, comentarios, aportes, un montón. Nietzsche, Heidegger, Hegel, Marx, son interesantísimos, por supuesto. Ahora, otra cosa es que eso podamos sintetizarlo en el cuerpo católico y hacer alguna mezcolanza. Eso es peligroso. Se ha intentado y ha salido mal, ha salido muy mal. Por eso Ecclesiam Suam es muy interesante, porque en Ecclesiam Suam se dan esos criterios. Y ahí se explica que una cosa es una filosofía de un Sócrates, un Platón, un Aristóteles que nunca conoció a Cristo, y otra es la filosofía de aquellos que habiendo conocido a Cristo lo rechazan. Entonces ya es distinto. Ojo al piojo, ¿no? Sí, totalmente, porque, bueno, Cristo lo viene a revolucionar todo, ¿no? A cambiar todo. Y bueno, por eso es que la iglesia marca tanto el tema de la fe, la razón. Por eso es que Fides et Ratio es tan importante también para nosotros, ¿no? Para poder entender esto. Ahí hay pequeños detalles que creo que la gente, yo no sé cuánta gente la leyó, ¿no? En particular, se tomó el tiempo de leer de a poco, que es una encíclica profunda y que nosotros podemos perfectamente ir comprendiendo de a poco lo que va diciendo, ¿no? Cada vez con más profundidad. Pero, claro, esto es algo que nosotros entendemos hace mucho tiempo, ¿no? La fe y la razón que van de la mano. De hecho, hicimos la mejor filosofía de la historia, ¿no? En esos términos, entre fe y razón, como te dije, con la cúspide de Santo Tomás, pero sin desechar otras cosas. Y en este sentido también es importante aclarar algo, creo. La Iglesia Católica debe, no es que puede, debe estar atenta a todo tipo de filosofía que surja y que implique realmente un movimiento dentro de la sociedad, una corriente en el modo de pensar y de vivir de la gente. Porque justamente es el modo de pensar y vivir de la gente lo que la iglesia tiene que aprender a cuidar
para poder ayudar a la salvación de las almas, ¿no? Porque justamente es la iglesia como un gran sacramento, el rol que tiene, ¿no? En este mundo. Y por eso es cuerpo de Cristo. Y no puede hacer oídos sordos. En ese sentido es que debe abordar las problemáticas, las temáticas y definir cuestiones cuando ve que hay serios problemas, ¿no? Contrarios a la fe, contrarios a la razón. Como lo hay, ¿no? Como hay en muchas filosofías modernas y posmodernas. Pero, y sobre todo hoy, que hay mucha ideología, ya ni siquiera filosofía, ya es más endeble, ¿no? Pura doxa. Pero ciertamente la iglesia tiene ese rol también. Muchas veces uno dice, bueno, la iglesia, ¿de qué me habla de filosofía? ¿Para qué se mete en la filosofía si la iglesia tiene que predicar a Cristo y nada más? No, claro que no, porque justamente es con la filosofía que nosotros podemos hacer una buena teología. O sea, nosotros no somos fideístas, ¿sí? Esa crítica es de alguien que entiende la religión como fideísmo. No sé qué opinás vos de estas cosas. Considero una postura antiintelectualista eso de decir la filosofía no importa, no resiste un análisis. Es más, hay una filosofía en esa frase de decir la filosofía no importa, ¿no? Ya lo decía Aristóteles. Yo lo que creo es que tenemos que ver cómo esto transforma nuestras vidas, o intentarlo. Entonces decir, bueno, si las obras son importantes, empecemos a hacer buenas obras por los demás. Tanto que se habla del cristianismo primitivo, ¿no? Los protestantes siempre nos dicen, ¿no? El cristianismo primitivo, el cristianismo primitivo. Bueno, el cristianismo primitivo, que yo sepa, se compartía la propiedad privada. No era un individualismo atroz, donde esta es mi propiedad y vos morite. Sino que había un dar, un compartir, buscando entre los cristianos. Según necesidad. Según la necesidad. Me gustaría que hablen de esa parte, ¿no? Los que nos acusan, nos dicen cristianismo. Y además eso está reflejado y luego llevado a una expresión superior, desarrollado con el paso de los siglos, en la doctrina social de la Iglesia, que habla del destino común de los bienes, de la primacía del bien común, de la justicia social. Esto es muy importante. No es un invento de los populismos o el comunismo, el estatismo, no, querido, no. Entonces, hay que dejar esas cosas en clara. Si para algo sirve el debate sobre predestinación entre católicos y calvinistas, que sea para decir, bueno, tomemos la decisión de hacer cosas, de llevar adelante la virtud, la moral, pero no de manera voluntarista, sino integrando eso en una vida en Cristo, tratando de acercarnos a los sacramentos y de que nuestras obras queden transfiguradas por el poder de Dios. Para eso tiene que servir el debate. O sea, no podemos quedarnos simplemente en como calvinistas sí, calvinismo no, etcétera. Eso es lo que pienso. Exacto. O sea, las consecuencias de pensar de una manera u otra creo que tienen que quedar un poco claras, ¿no? O sea, no quedarse en, bueno, esto así lo dice Santo Tomás, así no lo dice Santo Tomás, como si sería algo abstracto y el que gana es el que sabe más de una cuestión muy puntual y técnica, ¿no? No creo que tenga que ver con eso porque me parece que en ese sentido las consecuencias sociales que ya se han vivido, no es que no estamos hablando de lo que, o sea, profetizando nada, ¿no? Simplemente estamos recordando lo pasado, lo que ha sucedido y que va a seguir sucediendo, evidentemente, pero por una cuestión de inercia, es justamente este cambio. Yo creo que, o sea, este cambio del valor de las obras.
cuando nosotros le quitamos el peso específico que tiene la obra humana que se hace en Cristo y por Cristo, es decir, con un valor salvífico, por ejemplo, la comunión, ¿no? Bueno, este tipo de obras, las obras de misericordia, donde yo de alguna manera le estoy poniendo peso salvífico a esto. Sé que no lo hago solo, sé que Cristo lo hace en mí, sé que Cristo vive en mí cuando yo hago eso, y son obras de salvación. Cuando el católico lo sabe, lo entiende, y se está jugando su vida, y está jugando de alguna manera, está completando la obra de Cristo en él. Esto podría parecer una herejía, pero es muy bíblico, así lo dice San Pablo, ¿no? Completo lo que le falta al sacrificio de Cristo en mí, eso es bíblico. Cuando yo lo leí por primera vez, me quedé congelado. Congelado, porque obviamente que la primera interpretación rápida es, ¿qué pasó? ¿Que Cristo no terminó el sacrificio? ¿Que no está completo? Obviamente hay que desecharla inmediatamente porque el sacrificio de Cristo es completo. No es la idea. No es la idea decir eso de Cristo, de ahí, pero sí uno va entendiendo qué relación tiene con uno, qué relación tenía con San Pablo, ese tipo de frase, ¿no? Y claro, al tener ese grado de potencia la obra, cuando la obra está tan unida a Cristo y es de Cristo, creo que la vida comunitaria es otra. Esa vida en común, cuando yo veo a mi hermano, también veo a Cristo, y cuando yo veo la obra es de Cristo, y yo no puedo hacer cualquier cosa, cuando Cristo es el centro, y hay algo en juego que es tan importante como la salvación de un alma, la moral tiene sentido. Hacer el bien tiene sentido. Porque vos me podés poner una moral, te podría decir filosófica, con cuestiones filosóficas, dice, no, mira, la verdad que te pones una moral kantiana, una moral aristotélica, vos me podés poner todas las morales, ¿no? Y bueno, mira, elegí con cuál vamos a vivir nuestra vida, los alemanes la vivirán con Kant, con el deber ser, nosotros la viviremos, bueno, será así. Pero cuando en esa moral vos te estás jugando la salvación, la cosa cambia. La cosa cambia rotundamente y tiene un fundamento que, en este caso, la filosofía no puede darle. Eso es mi percepción. O sea, tiene un fundamento, o sea, una raíz a la cual incluso la filosofía no llega. Sin duda, sin duda. Entonces, ahí creo que estamos hablando de lo que realmente sucede con este tipo de cosas. Yo, bueno, no veo la posibilidad de una moral de ese tipo, encarnada de ese tipo, con una predestinación al estilo de elección incondicional. Sin duda. No lo puedo ver. Yo tampoco. Y por eso, abonando lo que decís vos, está claro que hay consecuencias espirituales para la vida cotidiana que son en un caso terribles, y por eso Calvino nos recordaba Dante Urbina, del decreto horroroso de condenación, y hay consecuencias que son, que alivian el corazón, que permiten decir, bueno, tengo una esperanza, pequé, cometí un pecado, caí, bueno, pero puedo ser salvado. Todavía no es que no está todo, no están las cartas echadas, la suerte todavía no está echada. Entonces, sí, por supuesto que hay diferencias y hacemos bien en subrayarlas. Una cosa, vi entre los comentarios que hay una persona que pregunta me pregunta a mí si un libro que yo anuncié se publicó, le aviso que sí, y te paso el link, no sé si eso mismo. Si podemos ponerlo en pantalla, no quiero desviarme, pero solamente para responderle ahí está, a Nathan, por favor. Si podemos poner el link, le comento que sí, lo ve y listo, y seguimos. A ver, dame un segundo y lo ponemos. Gracias, muchas gracias.
Por favor, vamos a ver. Salió le voy comentando, salió en el 2022. Sí, salió, o sea, ya salió hace casi 2 años. Se publicó, no sé si el amigo Nathan es de Argentina o de otra parte del mundo, pero está en Amazon, también lo puede conseguir ahí. Se llama Neodarwinismo y Evolucionismo Cristiano, Fisuras e Incongruencias. Ahí tiene una entrevista que me hizo María Virginia Gristelli de Infocatólica, y el libro está prologado por el doctor en filosofía Juan Manuel Torres, argentino mendocino. ¿Sí? Nada, solamente para responder la pregunta. Aprovecho para comentar también, Perfecto. gracias por ponerlo en pantalla. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Perdón. Está en Amazon y también si están en Argentina se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales, puede ser Twitter o Instagram. Así que gracias, Guillermo, por ponerlo en pantalla. En otro orden de cosas, sepan también que desde Academia Catena Aurea, ¿no? Lo tienen en Instagram, estamos largando clases particulares y un curso de respuestas católicas ante objeciones protestantes, ¿sí? Así que también los invitamos a anotarse y a cursar eso. Hay otros cursos más en Academia Catena Aurea, que justamente significa cadena dorada y que no es más que el nombre de una obra que sirve para interpretar las Sagradas Escrituras. Porque esto es otro problema que tenemos. Y acá salgo del debate de predestinación. Y entro en el marco del debate en general entre protestantes y católicos, de cualquier tema, bautismo, la Virgen, las imágenes, la misa, la Eucaristía, lo que vos quieras. Mientras el protestante, con la mejor voluntad, siga como de alguna manera sujeto al principio de sola escritura, sea que lo interprete como prima escritura o sola escritura, pero ahí hay algo previo al análisis y a la lectura de la Biblia que condiciona la lectura de la Biblia. Por lo tanto, en todos los debates, aunque hables de otro tema y no hables de sola escritura, está como clandestinamente el debate y el tema de la sola escritura. No puede irse de ahí. Subyace. Subyace, ahí está, subyace, esa es la palabra correcta. Por eso una cosa que me llama la atención es que, viste que también nos dicen a nosotros, dicen, no, bueno, ustedes ponen autoridades humanas por encima de la Biblia. Pero la confesión de fe de Westminster, ¿qué es? ¿Una autoridad humana o yo estoy loco? La confesión de Saboya, el acta de uniformidad del año 1662. O sea, ¿por qué si un calvinista se agarra de la confesión de fe de Westminster, está todo bien? Y si yo me agarro de la encíclica de Juan Pablo II, está todo mal. O sea, o están bien las dos o están mal las dos. Pero no puede estar bien una y mal la otra. Ah, no, porque la confesión de fe de Westminster es congruente con la Biblia y Juan Pablo II no. Bueno, habrá que demostrarlo, discutámoslo. Pero entonces, o sea, también es necesario un tribunal humano para interpretar la Biblia, porque siempre en última instancia hay temas actuales sobre todo, pues la Biblia no dice nada, es necesaria una interpretación. Claro. Por ejemplo, las redes sociales, internet, la eutanasia. Bueno, sí, la Biblia habla contra el suicidio, pero hay temas nuevos. La utilización de tejido fetal en las vacunas. La Biblia no lo dice. Bueno, es necesario una interpretación extra bíblica para darle sentido a la moral sobre esos temas. Totalmente. No veo nada de malo en eso. Y eso es lo que viene haciendo la Iglesia, desarrollando doctrina. Así que bueno, por eso digo, cuando discutimos un tema, en realidad están, como decías vos, subyacen otros temas previos que no solamente
son fundamentales, sino que además condicionan el tema que se está discutiendo en primer lugar. Claro, yo creo que la sola escritura es, te podría decir, el fenómeno de un suceso que también subyace, o sea, subyace la sola escritura a todos estos temas, pero ¿qué le subyace a la sola escritura? La sola escritura es fenómeno de otro problema, que es un problema autoritativo del desconocimiento de la iglesia como autoridad, ¿no? O sea, de básicamente la rebelión, de alguna manera. Rebelarse frente a la autoridad que aparece como humana en el mundo, pero que tiene una asistencia del Espíritu Santo. Eso no podemos olvidarlo, porque si no, sí seríamos una iglesia más y no tendríamos nada que ofrecerle al mundo, pero en este caso no. En este caso nosotros creemos firmemente que no solamente Dios mismo nos acompaña en cada misa, sino que el Espíritu Santo se hace presente no solo en la misa, en la epíclesis, sino en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que elegir el sucesor de Pedro. Y ciertamente la iglesia tiene esa asistencia del Espíritu Santo, eso no la hace perfecta, eso no la deja de hacer pecadora a todos sus miembros, etc. Pero tiene una asistencia. Que podemos matizarla o no. Yo tengo un pequeño video donde leía un texto del padre Castellani sobre la infalibilidad papal, ¿no? Donde él prefiere abordar la temática como lo que no es la infalibilidad papal, ¿no? Entonces empieza a descartar, bueno, esto no es, esto no es, esto no es. Es un genio Castellani en ese sentido. Y él termina diciendo, bueno, la infalibilidad papal es la promesa de Cristo, de que Cristo va a orar por Pedro en el momento oportuno. O sea, es eso, ¿viste? Y bueno, bueno, a mí Castellani me gusta mucho, es un autor que de vez en cuando vuelvo a leer porque aprendo, ¿no? Siempre encuentro algo nuevo que leer de él. Y bueno, ¿no? Lo traigo a colación siempre con mucho amor. Lo recomiendo, ¿no? Recomiendo sobre todo que lean el Evangelio de Jesucristo. Y ahí van a aprender un poco también sobre Biblia, sobre la transmisión de la Biblia al principio, los meturgemenes, creo que se llamaban. Sí, meturgemanes. Meturgemanes, sí, ¿no? Aquellos que oraban la Biblia, ¿no? O podían orar los pasajes de memoria, con ritmo. Bueno, van a aprender mucho y van a entender que la escritura en sí misma es algo posterior y que la Biblia era oral, digamos, ¿no? Que si no hubiéramos tenido esa etapa, hubiera sido imposible la escritura. Y esa etapa también tiene que ser de alguna manera custodiada por algo sagrado. Por eso es que la iglesia se considera un sacramento. Porque si no, ¿quién va a custodiar eso, no? Qué interesante. O sea, son preguntas, digamos, básicas, ¿no? Porque diríamos de sentido común, de sentido común. Dos cosas más para aportar a este muy buen análisis que hiciste. Hace poco escuché un debate entre un apologista católico, se llama Max Roper Calvo, vive en Estados Unidos, y él daba este argumento, me pareció interesante, decía, cuando tuvo lugar el Concilio de Jerusalén, se debatió entre los cristianos y los cristianos judaizantes el tema de si la circuncisión seguía siendo necesaria o no. Bien. Los apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, dicen no es necesaria, el sacrificio de Cristo y el bautismo es suficiente, lo otro pertenece a la ley antigua, pero esa doctrina no estaba escrita en ningún lado. De hecho, ni siquiera había Biblia cuando tuvo lugar el Concilio de Jerusalén. O sea que ellos ni se apoyaron en la Biblia, ni se apoyaron en las escrituras del Antiguo Testamento. Y tomaron una decisión sin la Biblia, que no existía, y una decisión que no estaba literalmente en el Antiguo Testamento. Y lo segundo, que me pareció también
Este fue un debate donde Max Roper Calvo, con otro muchacho que no recuerdo el nombre, perdónenme, habla de la infalibilidad papal, ¿no? Es un debate reciente, fue a principios de mayo, el 4 o 5 de mayo, ¿no? Y después otra cosa interesante que también la leí en Catena Áurea y aporto, vayan a Catena Áurea, que es una cosa impresionante. Viste que el domingo pasado fue el domingo de la Ascensión. Sí. Comentaba uno de los padres de la iglesia que nuestro Señor le dice a los apóstoles, ir, bueno, por todo el mundo, bautizar en nombre del Padre, yo estaré con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, decía, evidentemente, esta promesa no fue prometida a los apóstoles como tales porque ellos murieron. Evidentemente, si ellos murieron en los siguientes 30, 40, 60 años, ¿cómo iban a durar hasta el fin del mundo? Bueno, porque ahí Jesucristo estaba prometiendo a la iglesia, representada en los apóstoles, ciertamente, pero no estaba prometiendo a la persona de los apóstoles, a Juan, a Santiago, a Pedro, no estaba prometiendo a ellos. Entonces, eso habla de una continuidad entre esa iglesia a la que Jesús, a esos apóstoles, a la que Jesús prometió estar hasta el fin de los tiempos, y la iglesia de los últimos días, que no sabemos cuándo llegará, si estamos ahí o si falta un montón, no sabemos, otro tema, pero hay una continuidad. Entonces, no puede haber sido hecha a los apóstoles mismos esa promesa porque ellos no iban a durar hasta el fin de los tiempos. Pero Claro. esto dice de nuevo Catena Áurea, así que mis amigos, vayan a Catena Áurea. Muy bueno, la verdad que sí. Hacer exégesis así lentamente y con grandes sabios al lado, ¿no? O sea, leyendo a grandes, siempre es una bendición, ¿no? La otra vez veía como una profesora de doctora en Biblia iba haciendo una exégesis sobre la samaritana y cómo iba tomando los textos y cómo se entienden los 5 maridos de ella, ¿no? Como 5 ídolos, los ídolos de los samaritanos. Cuando uno va a leer la Biblia, uno se encuentra con precisiones y cómo es que Cristo con los mismos samaritanos se está casando, porque justamente al lado del pozo siempre en el Antiguo Testamento terminaba en un casamiento. Era impresionante la capacidad, ¿no? De poder hilar textos y darle sentido, y un sentido perfecto. O sea, cuando uno hace una exégesis no tiene que forzar nada. O sea, la Biblia te invita a que descubras, ¿no? Vas descubriendo de a poco, pero no hay nada que forzar. Cuando uno tiene que, de alguna manera, ver, o sea, uno puede no verlo por propia incapacidad, eso está clarísimo, pero uno sabe cuando lo está forzando al texto o cuando lo deja fluir, y uno lo empieza a encontrar y lo encuentra y lo vuelve a encontrar. Y obviamente que si vos no sabés griego, no sabés latín, no sabés hebreo, deja que ese tipo de exégesis te lo vaya haciendo la gente que realmente se dedica a esto desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pero es una buena reflexión en ese sentido porque veo que también en las redes hacen exégesis, ¿no? Hacen exégesis rápida, y las exégesis que hacen son, por ejemplo, meramente gramaticales. O sea, y no tienen nada más en cuenta, no hay más. O sea, el problema es si hubo un punto, una coma, o es un dativo, eso es el problema. Y uno se pone a pensar y decir, y por eso tenés tanta seguridad de lo que se está diciendo. Por ahí creo que es un llamado al católico a que nosotros nos tenemos que tomar ciertos tiempos y cierta preparación, que no hace falta estar todo el tiempo discutiendo todo con todo el mundo. Uno seguro de su fe tiene que aprender a poder contestar con paciencia, con amor. A ver, yo no me quiero meter en tu curso, Juan Carlos, pero ciertamente en este canal lo único que tratamos es
de darle amor al otro, ¿no? Amor al prójimo. Eso es lo que básicamente tenemos que darle, ¿no? El mandato de Cristo. Ahora, a partir de ahí, nosotros, o sea, el por qué buscamos un curso apologético también es importante. Uno, que es muy válido, es, necesito saber de mi fe porque no estoy entendiendo y cuando me están haciendo algunos planteos no lo entiendo. Eso me pasó a mí. A mí me hacían algunos planteos y yo digo, mira, eso está mal. No sé, no tengo ni idea por qué, pero eso no me suena para nada. ¿Viste? Cuando voy a decir, no, no me suena. No hay nada que ver con lo que toda la vida escuché, pero no tengo ni idea por qué. Entonces te sentás con un libro y decís, bueno, a ver, alguien me dice esto. Entonces yo me pongo a buscar y empiezo a entender por qué es el fundamento de mi fe. ¿Puede pasarnos? Sí, puede pasarnos. Porque justamente a vos no te educan apologéticamente. No es la primera educación. Como si Bueno, fuera... la mía sí fue. Ah, ¿sí? Cuento una anécdota, porque en algún momento esto quizás lo escuche mi mamá y esto le va a gustar. Te voy a contar una anécdota apologética. Éramos chicos, yo mi primaria la hice en un colegio en Barracas, donde el padre Castellani justamente estuvo ahí en algún momento, que se llama Santa Elisa. Si alguno nos está escuchando de ahí, alguno de mis ex compañeros, un colegio hermoso, que tengo hermosos recuerdos, ¿no? Viste que la infancia está a veces nimbada. Y me acuerdo que yo estaba en tercer grado, cuarto grado, y con esto termino esta anécdota y vamos cerrando, mi amigo. Dale. Y me acuerdo que una compañera mía viene y me dice, me muestra el logo del Xinjiang, ¿no? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice, eso es el logo que significa que en todo lo malo hay algo de bueno y en todo lo bueno hay algo de malo. Y yo dije, ah, mirá qué interesante, ¿no? Tercer Sí. grado. Entonces llego ese mismo día, llego a mi casa y le digo a mi mamá, mamá, Jessica tiene el logo del Xinjiang. Entonces mi mamá ya de entrada, viste, se le paran las antenas, dice, ¿qué? No, y le digo, significa que en todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo hay algo de bueno, le digo yo. O sea, yo había entendido bien el concepto. Y entonces me agarra mi mamá, pero súper así pedagógica, me dice, ¿y vos creés que en Dios, que es todopoderoso y bueno, hay algo de malo? Y ahí yo me quedo ahí. Me quedo como y digo, ¿y vos creés que en tal pecado, en tal crimen hay algo de bueno? Entonces yo me quedo así. Esa fue una de mis primeras dosis, fueron cucharadas apologéticas de pequeño, pero así donde uno va aprendiendo. Sí. Yo, yo animo, nosotros en la Academia Catena Aurea, animamos a que los padres hagan un juicio crítico con sus hijos, que se sienten y digan, a ver, vamos a ver este capítulo, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo, y perdón que me vaya de tema. No, Esta dale. serie, un dibujo animado, el que sea, lo vemos juntos, lo vemos ahí en internet. Cuando hay un comentario, lo paramos, a ver qué dijo este personaje. ¿Por qué? ¿Esto es bueno o es malo? Ah, mirá, le vas enseñando juicio crítico a tus hijos. Es importantísimo. O con las películas, o con los clips, o con los videos. Entonces, eso es prepararlos para el mundo. O sea, estamos en el mundo sin ser de él, pero es importante ese juicio crítico. También enseñamos a hacer a juicio crítico con estas cosas, así que también los invitamos a que vengan a Academia Catena Aurea para estos temas. No, Para mí apasionante. no, a lo que yo me refería, como para ir cerrando, es al modo, digamos, o sea, al espíritu con el cual uno quiere hacer apologética, digamos. Una cosa es, yo quiero tener armas para ir a incendiar un castillo, o quiero tener armas para construir un puente. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, No, sí. parece que ese espíritu amoroso no debemos perderlo, y que tiene que ver, no digo que no defendamos nuestra fe, que no No, seamos, lógico. pero ese tipo de, lo que pasa es que vos sabés muy bien, Juan Carlos, que en este espacio en particular, en este mundillo que hay, es muy fácil irse para un lado o para el otro. Y ciertos ataques.
Por eso siempre es bueno recordarlo, nunca está de más. Nosotros seamos mansos de corazón como nos manda Cristo. Y bueno, y que Él ponga en nuestra boca, nosotros hacemos el esfuerzo de aprender, y que Él luego ponga en nuestra boca lo que hay que decir. Las palabras, porque además otra cosa, ¿sabés qué, Guillermo? Y esto lo sabés, por supuesto, es retórico. Nosotros no necesitamos poner cara de malo, mirá que te voy a romper todo, gané el debate. No necesitamos eso porque el poder de la verdad es mucho más grande que nosotros. O sea, ¿ustedes creen que la iglesia necesita de nosotros dos? La iglesia existe hace 2000 años. Y cuando nosotros dos nos muramos, Dios te dé 1000 años a vos de vida, la iglesia va a seguir existiendo. Entonces, a mí también no solamente me parece que sería un pecado de arrogancia, sino hasta de estupidez que nosotros creamos que acá somos mucho más pequeños de lo que creemos, somos mucho más insignificantes de lo que nos sentimos. Por eso, de nuevo, no caigamos en puerilizar los debates. No puede ser, como he visto por ahí, que se hagan debates entre católicos y protestantes y luego se armen videos con música de los videojuegos, cuando le agarran un emoticón, le hacen así, o peor, un merchandising. He visto gente que vende merchandising de estas cosas. Esto, chicos, seamos serios. Es mucho pedir que seamos serios. Me parece elemental. O sea, estamos discutiendo la vida eterna, la muerte eterna, la verdadera fe, la falsa fe, la herejía, la ortodoxia. No me vengas con no sé, un tipo que aparece vestido con una remera de fútbol y va a hablar de Santo Tomás de Aquino. Viejo, no, no es así, no es así. Vos a un funeral no vas vestido color fucsia. Bueno, si vas a hablar de Santo Tomás de Aquino, vestite bien. Por eso me gustó lo que vi ayer, a los dos, perdón, lo que vi anteayer, a los dos de saco y corbata, ¿no? A los dos, Dan Turbina, Jonathan Ramos de saco y corbata. O sea, es necesaria una conducta, un poco de hacer las cosas bien, ¿no? No creo que estoy pidiendo algo fuera de tiempo y lugar, para nada. Así es. Bueno, Juan Carlos, ha sido un placer hermoso poder haberte tenido aquí. La verdad que, bueno, surgió, ¿no? Surgió, se fue dando. Y espero tenerte para poder... Hay muchas cosas que el catolicismo necesita ir conociendo, así que sería lindo poder tenerte asiduamente para que podamos ir conversando sobre temas que realmente nos importan, ¿no? Y que, bueno, como bien decís, nos hace falta, así que por eso es que se brindan estos espacios, los cursos en Catena Áurea, y bueno, eso es lo que se trata de hacer acá, ¿no? Tratar de acercar un poquito de esperanza, como dijo el gran San Pedro, sepan dar razones de nuestra vida. Eso mismo. Yo te agradezco la invitación, te agradezco la paciencia porque mis hijos me reclamaron un poco más de tiempo y esto empezó más tarde de lo que hubiésemos querido. Y de nuevo, la verdad, valoro el nivel de tus comentarios y la profundidad y la buena predisposición siempre, que no es la primera vez que hacemos las conversaciones, lo valoro mucho y me despido con un abrazo para vos y un saludo para todos los oyentes. Bueno, Dios la bendiga, oren mucho, se pueden rezar un rosario antes de dormir, mejor. Nos estamos viendo, que les vaya muy bien. Muchas gracias.